la mujer que sostuvo su cabeza casi decapitada para no morir. El impresionante caso de Alison Bora. En la oscuridad de una noche sudafricana, Alison Bora estacionó su automóvil frente a su hogar en Port Elizabeth, sin sospechar que dos sombras acechaban. Frans du Toit se acercó con un cuchillo reluciente, obligándola a moverse al asiento del pasajero mientras su cómplice, Teuns Kruger, esperaba en las sombras cercanas. La llevaron a un descampado remoto, donde la violaron con brutalidad repetida, luego la apuñalaron 35 veces en el abdomen para destriparla y 16 en el cuello para degollarla, dejándola agonizante en la arena. Contra toda expectativa, Alison se arrastró hacia la carretera, sosteniendo sus intestinos expuestos y su cabeza casi separada del cuerpo, en un acto de supervivencia que desafió la muerte inminente y expuso la crudeza de la violencia humana. Alison Bora nació el 22 de septiembre de 1967 en Port Elizabeth, Sudáfrica. Creció en un entorno familiar marcado por la separación de sus padres cuando ella tenía 10 años, quedando bajo el cuidado principal de su madre junto a su hermano. Su infancia transcurrió en esa ciudad costera, donde desarrolló una personalidad vibrante y llena de energía, caracterizada por su optimismo y su capacidad para conectar con las personas. Interesada en explorar el mundo, tras graduarse de la secundaria emprendió viajes por diversos países, lo que amplió su perspectiva y fomentó su amor por las experiencias nuevas. Al regresar a Sudáfrica, se estableció en Port Elizabeth y comenzó a trabajar como corredora de seguros, un empleo que le permitía interactuar con gente y mantener una rutina estable. Sus intereses incluían socializar con amigos, disfrutar de salidas nocturnas y cultivar sueños de una vida plena, con aspiraciones a formar una familia propia y continuar creciendo profesionalmente en un ambiente de seguridad y libertad. Los últimos momentos antes del crimen ocurrieron en la madrugada del 18 de diciembre de 1994. Alison había pasado la noche con amigos despidiendo el año, y tras dejar a una compañera en su casa, condujo de regreso a su apartamento en Port Elizabeth. Al llegar, maniobró para estacionar su Renault rojo frente al edificio, un acto rutinario que no levantó sospechas. En ese instante, Frans du Toit se aproximó a la puerta del conductor, cuchillo en mano, y le ordenó moverse al asiento del pasajero. Se presentó como Clinton para calmarla, tomó el control del vehículo y arrancó, asegurándole que no le harían daño si cooperaba. Minutos después, detuvo el auto en una esquina desierta y Teuns Kruger subió al asiento trasero, sellando el inicio del secuestro. No existieron registros en cámaras de seguridad del momento del secuestro, ya que el área residencial carecía de vigilancia electrónica en esa época. Los testimonios posteriores provinieron principalmente de la propia Alison, quien detalló cómo du Toit condujo hacia las afueras de la ciudad mientras Kruger la vigilaba desde atrás. La evidencia física incluyó el automóvil abandonado más tarde en un barrio cercano, con manchas de sangre en el interior y huellas dactilares que coincidieron con los agresores. No hubo contradicciones significativas en los relatos, aunque du Toit y Kruger inicialmente negaron el ataque hasta confrontados con pruebas forenses. Un vecino reportó haber visto un vehículo similar saliendo del área, pero sin detalles precisos que alteraran la cronología establecida por Alison. El desarrollo del crimen comenzó una vez que llegaron a un descampado en la Reserva Natural de North Clove, a unos 15 kilómetros de Port Elizabeth. Du Toit detuvo el auto, y ambos hombres la obligaron a bajar. Primero, du Toit la violó mientras Kruger observaba, luego intercambiaron roles y Kruger la agredió sexualmente. La violencia escaló cuando, satisfechos con las violaciones, decidieron eliminarla para evitar identificación. Sacaron un cuchillo y la apuñalaron 35 veces en el abdomen y la zona púbica, causando que sus intestinos se expusieran. Al ver que aún respiraba, procedieron a cortarle el cuello 16 veces, dejando su cabeza unida solo por tejidos mínimos. La dejaron desnuda y sangrando en la arena, convencidos de su muerte, y se marcharon en el auto robado. La investigación policial inició inmediatamente después del hallazgo de Alison. La policía de Port Elizabeth recibió el reporte del estudiante de veterinaria Tyan Adorn, quien la encontró en la carretera. En el hospital, Alison, incapaz de hablar por las heridas en la garganta, escribió descripciones detalladas de los agresores y del vehículo. Los investigadores recuperaron el auto abandonado en un suburbio, analizaron huellas y sangre que vinculaban a du Toit y Kruger.
Un fallo notable fue que ambos hombres tenían antecedentes previos, Dutoit una condena por violación y Kruger por asalto sexual, pero habían sido liberados por fianzas o falta de seguimiento judicial, permitiendo su reincidencia. La omisión en monitorear a delincuentes sexuales conocidos facilitó el crimen, aunque la policía actuó rápidamente en este caso específico al cotejar descripciones con archivos de sospechosos. La búsqueda y rescate se centró en la escena del crimen y el hospital. Mientras Allison era trasladada de urgencia al centro médico provincial, equipos policiales acordonaron el descampado, recolectando el cuchillo descartado y ropa ensangrentada. El hallazgo final ocurrió cuando Allison, en la carretera, fue vista por un automovilista que alertó a emergencias, pero Eiler llegó primero y aplicó presión en las heridas usando su conocimiento veterinario para estabilizarla hasta la llegada de la ambulancia. En el hospital, los cirujanos, liderados por Dmitry Angelov, realizaron intervenciones inmediatas para suturar el cuello y recolocar órganos, notando que ninguna arteria mayor había sido seccionada fatalmente. Las versiones oficiales confirmaron la secuencia a través de peritajes forenses. Los expertos médicos reportaron 35 heridas por apuñalamiento en el abdomen, con perforaciones intestinales pero sin daño irreversible a órganos vitales, y 16 cortes en el cuello que expusieron la tráquea sin seccionar la espina dorsal. La policía corroboró que Dutoit y Kruger actuaron con premeditación, basados en confesiones donde admitieron buscar una víctima esa noche. Los peritajes balísticos no aplicaron, pero el análisis de sangre y semen en la escena y en Allison coincidió con los ADN de los acusados, eliminando dudas sobre su involucramiento. La resolución del caso avanzó en el Tribunal de Port Elizabeth en 1995. Dutoit y Kruger se declararon culpables de 8 cargos, incluyendo secuestro, violación e intento de asesinato. Dutoit intentó defenderse alegando influencia satánica, pero el juez Chris Jansen rechazó el argumento y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, enfatizando la brutalidad del acto. Permanecieron en prisión por 28 años hasta julio de 2023, cuando obtuvieron libertad condicional sin notificar a Allison, lo que generó protestas públicas. Allison lideró una campaña legal, y el 4 de febrero de 2025, el ministro de Servicios Correccionales revocó la decisión, ordenando su reingreso inmediato a la cárcel, donde continúan cumpliendo la pena original. El impacto del caso reverberó profundamente en la familia de Allison, quien se mudó temporalmente con su madre para recuperarse, fortaleciendo sus lazos pero marcándolos con el trauma compartido. En la sociedad sudafricana, expuso fallas en el sistema judicial respecto a la reincidencia de delincuentes sexuales, impulsando debates sobre leyes más estrictas y apoyo a víctimas, con Allison convirtiéndose en activista que acompañó a miles de mujeres en procesos similares. En la memoria colectiva, su historia simboliza resiliencia extrema, inspirando libros, documentales y conferencias globales que mantienen viva la lección de que la supervivencia tras la violencia puede transformar el dolor en fuerza colectiva para prevenir futuros horrores. ¿Qué te impacta más del caso de Allison Bora, la brutalidad inhumana de los atacantes que la apuñalaron 51 veces y casi la decapitan, o el milagro de voluntad que la hizo sostener su propia cabeza casi desprendida, arrastrarse 100 metros por la arena y negarse a morir? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de